Hola, ¿cómo estás, Cristóbal? Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias de recibirme. No sé si estás en tu casa, pero gracias. Y yo desde aquí de la mía te mando un saludo. ¿Dónde estás? ¿En Yo estoy qué ciudad? en la Ciudad de México, en Ujú, México DF, en el barrio La Condesa, que es un barrio que a mí me gusta mucho, con mucha naturaleza y lindos lugares para caminar. ujú. Sí, muy bonito. Ujú. ¿Tú eres psicomago, psicochamán, terapeuta? ¿De niño recibiste lecciones de espiritistas, de curanderos, de chamanes como Pachita? Y trabajaste durante 30 años y sigues trabajando con tu padre, Alejandro Jodorowsky, realizando trabajos de investigación y sanación genealógica. Tienes un prontuario, por decirlo así, un pasado, una educación extraordinaria. ¿Qué puedes contarnos acerca de tu niñez? Mira, cuando te escucho, yo me veo como un organismo en desarrollo. Soy uno que, no solo por decisión, sino por naturaleza y por instinto y por necesidad, que sigue estudiando y aprendiendo tantas cosas. Entonces, pues me voy a la PNL después y luego me voy a la bioenergía y luego me voy al enneagrama y luego me voy a las constelaciones, me voy a la psicología profunda, luego, etcétera. Es decir, que yo me considero como un ser en continua transformación y crecimiento. Um, Digo, como esas maletas son las que me permitieron arrancar en mi búsqueda continua. No me considero ser un psicomago, un psicochamán, me considero uno que se dedica a la psicomagia, que se dedica al chamanismo, me dedico a todo lo que puede ayudarme a mí y a los y a las otras a desarrollarse, a crecer, a descubrirse, a expandirse, a limpiarse, a hacerse bien presentes en esta existencia, ¿no? Y participar al desarrollo de todos, porque considero que el desarrollo de uno es el desarrollo de todos, y yo hoy en día me considero como uno que lo personal ya es, digo, en todo caso en el intento es transpersonal. Ujú. Eh, Hablemos de psicomagia. Tú, bueno, en este acto de amor que haces todos los martes en tus Instagram Live, eh, abres tu corazón, tu sapiencia, digamos, tu intuición a que otras personas puedan participarte de sus inquietudes, de sus problemas. Contame un poquito acerca de la psicomagia. bueno, mientras más voy avanzando en el camino de descubrimiento de ese arte, porque Ujú, es un arte, no es que es como ¿no? Como la psiquiatría a veces que tiene las medicinas y te dan la pastilla para esto, no, ahí es una creación que tiene que ver con el contacto con el otro y con la otra. Me di cuenta que la psicomagia sincretiza eh, todas las escuelas, es decir, que en un acto como acupuntural, de alguna manera toca la esencia, el nudo, la médula de ciertos asuntos y permite hacer un pequeño movimiento. Yo hoy no lo veo como la solución, como la poción mágica del Far West que te sana todo, sino que es una contribución, una ayuda, es un complemento terapéutico, digo, no es o la psicomagia o la psicología o la psicomagia o la terapia, es la psicomagia y la terapia, la psicomagia y todo el resto, ¿no? Entonces, forma parte de una situación holística que ayuda y, digo, es muy rica, porque pues tiene todo lo del hemisferio derecho, que es la magia popular, el esoterismo, la numerología, los colores, tiene el arte, la poesía, todo el chamanismo que está ahí, ¿no? El tarot, porque se mueve con los símbolos del tarot, pero por el otro lado tiene la ciencia, el psicoanálisis, la psicología profunda. Jungiana tiene todo lo lacaniano, tiene la física cuántica, tiene situaciones de lo termonuclear, tiene la neurociencia, eh, la, la, la biopsicogenealogía, y etcétera. Es decir, que a veces la psicomagia parece como algo muy, muy simple,
y eso es lo que quiere, porque es muy elegante. Para mí la elegancia es una situación que es muy diferente de lo simple, porque lo simple es que no tiene ningún fondo. Lo elegante es que tiene como todo un mapa y a uno le traen el camino más corto de un punto a otro, pero después de haber recorrido todo el mapa, entonces es como la punta de un iceberg. Es una situación muy esencializada, ¿no? Y apasionante para mí, porque yo te escucho decir eh, que ayudo, sí, pero la gente me ayuda muchísimo a mí, porque cuando estoy ahí en ese momento que es gratuito, yo pongo en juego toda mi intuición. A veces me lanzo a decir cosas y digo, bueno, lo voy a decir intuitivamente y de repente sincrónicamente corresponde, es como una especie de sincronicidad sanadora, ¿no? Es como tocar música, es cuando uno improvisa jazz, es un poco así, digo, sabes de jazz y de repente te encuentras en el momento de soul y sucede, ¿no? Y es muy milagroso porque yo mismo me sorprendo, me digo a mí mismo, ¿lo voy a decir o no lo voy a decir? Y de repente hago la pregunta. Y la pregunta corresponde. Entonces, yo tengo el privilegio de ser seguido por tanta gente que me permite a mí seguir desarrollando mi intuición, porque la psicomagia desarrolla profundamente la intuición. Digo, como la practico yo, la intuición es que yo me sitúo en mi campo divino, es decir, en el campo no campo, en el vacío esencial, en la vibración esencial. Intento hacer eso, ¿no? Desde ese vacío del que habla el Zen y vacío mi mente y me sitúo en ese somos uno y a ver si es verdad de que de repente, ¿no? En eso que hoy llaman Akash, que es el espacio infinito, suceda eh, ese encuentro, ¿no? Entonces, y de repente yo mismo me sorprendo y son momentos de mucho goce y también de mucha sanación, porque pues la intuición es el camino directo, ¿ves? No es el camino analítico. Surge la cuestión, claro, después de toda una preparación y de saber de personalidades, de carácter y etcétera. No es que es un capricho artístico de mis delirios paranoicos, sino que surge de toda una formación. Y yo creo que allí aparece el fluir, ¿no? Yo no me acuerdo quién escribió el libro sobre el fluir, pero explicaba que fluir no es cualquier cosa, sino los que fluyen son gimnastas de alto rendimiento, esportivos de alto rendimiento, músicos muy preparados, artistas preparados, personas que se han preparado mucho y de repente entran en esa otra zona, ¿no? Que es el fluir, ¿sí? Y Y muy lindo eso. también hay algo que tú tienes, que yo lo he visto en los vivos, que es el arte de saber escuchar, porque la palabra tiene mucho poder y cuando las personas están o estamos en un conflicto personal o de dolor, a veces no vemos algo que desde afuera tú lo puedes ver tan claro y yo misma te lo estoy manifestando con mi palabra. Ujú. Entonces, eso que tú sabes agarrar, atrapar y desde afuera lo puedes ver tan claro, cuando vuelve al otro es como, claro que coincide, ¿cómo no va a coincidir? Si la misma persona te lo está diciendo. Ujú. Am, Bueno, si no, quieres te digo algo en relación sí, a eso, ¿no? Sí, para sí, sumar, yo tengo y lo tengo todavía, un gran maestro de psicología, me dice, no escuches lo que te dice la gente, sino cómo lo dice. Tú no escuches realmente las palabras, sino lo que hay y cómo lo dice, cómo respira, cómo se mueve y de repente todo lo que va diciendo en el campo, ¿no? Donde va explicando lo que supuestamente sabe que le está sucediendo, porque en el fondo cuando uno dice yo ya sé por qué me pasa esto, y cuando no sabe, se está evadiendo. Entonces uno va escuchando las palabras y como que va seleccionando, ¿no? Como que es manzana, bla, 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 manzana, bla, 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 pera, bla, 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 pera. Entonces tú lees manzana, manzana, pera. Y tú ya viste la frase y viste lo que está pasando ahí, porque él te va mandando los mensajes y uno va como pescador, mm, escuchando con una triple oreja, con un tercer ojo, con una tercera respiración y una sensación, otra que solo lo que tiene que ver con los contenidos racionales, ¿no? Entonces, ujú, es muy apasionante eso porque, digo, a mí lo que me pasa a veces y me río porque digo, ¿cómo?
cómo mi mente llegó a esa conclusión, ¿sí? Y se hace, es como que si, tac, 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 se hace solito. Y es muy lindo porque eso a mí digo, me recuerda y no me pongo a ese nivel, ¿no? Pero de Newton, de Einstein, de repente ellos decían que las cosas le llegaban como un todo y a mí los actos me llegan así. Es decir, que yo no estoy analizando qué va a hacer, es decir, que llega es como una especie de canto dramático, como una sinfonía, de comienzo, desarrollo y final, porque el acto tiene un comienzo, desarrollo y final, es dramático, está inscrita, el acto está inscrito en la dramaturgia de todos los mitos de la historia de la humanidad. Entonces, digo, tienen una dramaturgia arquetípica. Entonces el Claro. acto es arquetípico, aunque sea un acto pequeñito, está inscrito en la mitología. Entonces se surge como de un pensamiento arquetípico. Ahora me vas a hablar sobre el acto mágico, pero yo quería hablar sobre tópicos como por ejemplo cosas que yo he escuchado, la Ajá. escasez, el abandono, el rechazo, el sentirnos poco valorados, el sentirnos outsider de un grupo de familia, Ujú. la falta de amor propio. ¿Cuál dirías tú que es como el común, que lo que más escuchas tiene que ver con las heridas de niño, de la niñez? Ujú. Sí, em, digo, en general, lo que uno llama, digo, neurosis, ¿no? El carácter y ego, etcétera, tiene origen en las heridas de infancia, que son los golpes y son los abandonos, ¿no? Y también la falta de necesidades fundamentales llenadas como el alimento, la leche materna, las caricias, el calor, la protección, ¿sí? Y ahí pues aparece el trauma y uno construye una personalidad alrededor de eso. El papel de esa personalidad, para mí, en todo caso, según lo que yo he llegado yo, es que es para proteger las heridas, pero también es para proteger no proteger a las heridas, protegernos del dolor de las heridas, digo, sino para proteger a las heridas. Es decir, que las heridas nos dan identidad, ¿sí? Ujú. Entonces es como que nuestro sufrimiento es lo que nos da identidad. Entonces eso es un camino complicado, porque hay que salir de las narrativas en donde uno se dice, no, yo me protejo porque me duele demasiado. No, yo a través de todos estos comportamientos neuróticos estoy alimentando a las heridas que me dan identidad. Entonces, claro que por un lado uno sufre, a uno le falta, hay carencia, hay anhelo, hay descontento, hay sensación de escasez, de vacío metafísico y emocional, pero es ese vacío, esa escasez y todo lo que acabamos de enumerar, es lo que me da identidad. Entonces, ¿por qué aparece eso? Porque cuando nacemos, rápido tenemos que saber en qué nos tendríamos que convertir para pertenecer. Porque lo peor que se nos podría hacer es excluirnos cuando somos bebés, nos morimos, etc. Entonces generamos esta personalidad, ¿no? Ujú. Y nos olvidamos de quién somos realmente, o si no, nunca lo descubrimos. En el budismo se dice que lo primero es la ignorancia, que todo nace de la ignorancia, de la ignorancia de nuestra propia esencia, de la ignorancia de nuestros valores, de la ignorancia de nuestra llama, nuestra flama, nuestra unión con la totalidad. ¿Sí? Entonces, son heridas muy profundas que no solo vienen de nuestra familia, sino vienen, la sociedad es hiriente, la historia, venimos de una historia herida, venimos de culturas sadomasoquistas, ¿no? Religiones que fomentaron el sadomasoquismo, el miedo, eh, etcétera, y pues el patriarcado, 6.000 años de patriarcado, en donde se criaba la dura, y como que nos habituamos así, apenas estamos como sanándonos todos de ese ego patriarcal, ¿no? Que ya nos posee a hombres y mujeres, ya no son solo los hombres, ya somos todos, ¿no? Entonces Mm. como que yo pienso que sí, que eso está en todos nosotros y nosotras, y que digamos, la misión de los y las que estamos en un camino de despertar, pues es ir como a sanar eso, ¿no? Y a recuperar, a liberar, a desenterrar, a abrirle las puertas a lo que somos como humanos, porque todos esos abandonos, heridas, etcétera, generan mucho odio, ¿no? Y mucho rencor y mucha compulsión, ¿no? Después viene la locura del materialismo para tratar de compensar esas heridas emocionales y pues se generan sociedades
consumistas como las nuestras, ¿no? Y desde esos personajes neuróticos es que criamos hijos también. Sí, O sea sí. que toda la rueda Y continúa. estaba conversando con un consultante hoy y me decía, pero ¿cómo le hago? ¿No? Porque yo tengo a mi hijo y soy aprensivo y quiero evitarle. Y pues lo que a mí me vino decirle es que pues es inevitable una cierta dosis de sufrimiento porque pues a cada uno nos toca hacer nuestro camino, que la mejor manera es hacer su propio trabajo, es liberarse y hablar a través del ejemplo. Digo, un ser humano que hizo su proceso psicoemocional, psicomental, psicoinstintivo, psicoespiritual, digo, es un ser humano que realmente vibra de otra manera. Tiene otra vibración, se siente. Es algo que emana ese ser. Y porque ha hecho mucho trabajo sobre sí mismo para descubrirse, liberarse y etcétera. Y lo que descubre es algo muy lindo. Entonces, en general, las personas que han hecho su trabajo tienen una súper energía positiva y muy vital, ¿no? Entonces le dije, hazlo y eso ya no necesitas ni decirle a tu hijo. Él por contagio lo va a hacer. Y eso se va a contagiar y eso no le va a evitar vivir sus propias experiencias, pero a sus hijos más y a los que vienen más y etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Mira, te quería preguntar, cuando tú llegas a ese momento mágico en donde bajas la información y le transmites el acto a la persona, que es como una pequeña formulita, mira, hace esto, o pon la foto, o ese acto de magia que tú le propones, ¿cómo funciona en el cerebro? ¿Cómo funciona en el consciente, en el inconsciente de la persona cuando después realiza? Uh-huh. Yeah. Es que el cerebro es más analógico que lógico, es metafórico. Ajá. Entonces, digo, soñamos todas las noches, o por lo menos 7 horas, 6 horas, soñamos y todo el tiempo nuestro cerebro está generando imágenes. Él entiende por conjuntos. Es como oleográfica nuestra mente. Entonces, digo, el inconsciente tú no lo puedes conocer porque es insondable. Creo que era Heródoto que decía el alma, y para mí el alma es el inconsciente. El alma es insondable, solo lo puedes conocer por sus contenidos. Y sus contenidos los conoces a través de imágenes metafóricas. Entonces, cuando se crea el acto, eh, digo, entre paréntesis, y decir que nuestro cerebro acepta la metáfora como una realidad. Cuando uno hace, hoy en día, pues están muy repandidas las constelaciones familiares, ¿no? Y son metáforas, porque tú dices, tú eres mi papá y hoy te pones a llorar, y tú eres mi mamá, hoy te pones a temblar, eres mi hermano y te viene la rabia, son metáforas. Entonces, la psicomagia actúa con metáforas y aliada, es una gran aliada la metáfora, porque una vez que creas la metáfora, el cerebro cree que es verdad. Si tu abuelo te pegó y estaba en una rocking chair durante toda tu infancia, cuando ves la rocking chair, te viene todas las emociones que sentiste con el abuelo. Entonces puedes hacer todo un acto con la silla, quemarla, ponerla en miel y luego plantar una planta, ¿no? Y todas estas son metáforas que en el fondo son metáforas que te permiten de alguna manera moldear la materia misma de tu inconsciente y de las emociones que quedaron ahí suspendidas o enterradas o omitidas o inhibidas, ¿no? Entonces, el acto a través de la metáfora permite acceder a los bancos de la memoria, ¿sí? Eso es lo que me estabas preguntando, se me fue la onda. Yo porque me entusiasmé, me fui con eso, pero estábamos hablando No, de eso. pero ¿Qué pasa en la mente de la persona? Sí. sí, Entonces, lo que pasa en la mente de la persona es que, digo, cuando uno dice, yo tengo un problema con mi mamá, para el cerebro no quiere decir absolutamente nada porque es un concepto. El inconsciente no entiende de conceptos. El inconsciente entiende de metáforas, ese es su lenguaje. Entonces, la psicomagia no le enseña al inconsciente a hablar el lenguaje del racional, sino al racional a entrar en el lenguaje del inconsciente, porque ahí es donde están las cosas. Es como que entras a la caverna de Alibaba y dices, corazón de melón, pues no se va a abrir. Tienes que decir, ábrete sésamo. Entonces, el acto de psicomagia es ábrete sésamo y se abre la puerta.
Entonces, ¿qué le pasa al consultante? Es que tiene la sensación de que lo de adentro y lo de afuera son uno. Y entra en una zona durante el acto, a veces consciente y a veces inconscientemente, pero entra en esa zona, en la zona donde lo de adentro y lo de afuera. Entonces entra en el mundo mítico, en el mundo del héroe, de la heroína de su propia historia, y tiene la sensación de que entra en su propia aventura, ¿sí? Y se encuentra con sus propios dragones y hace su trabajo alquímico, convierte como una especie de alquimista de sí mismo. No le delega el poder a otros, sino lo hace él y la hace ella. ¿Sí? Es como que te agarra el escudo, agarra la lanza y va. No a pelear contra nada, porque para mí el escudo es lo que refleja y permite que se vean las cosas, también poner límites a lo que nos daña, y la espada es lo que discierne, ¿no? Entonces se le da un instrumento a la persona para que se valore también, para que se diga, sí, yo puedo, yo tengo el coraje de enfrentarme a mí mismo y a mí misma, yo puedo andar a eso que me asusta, a verlo, a mirarlo, a conocerlo, a atravesarlo, a procesarlo, a transformarlo, a moldearlo y convertirlo en algo bonito, ¿no? Yo no estoy tanto por vamos a solucionar, vamos a terminar con esto, vamos a cortar con ello, yo te voy a curar. Digo, yo estoy por la travesía. Yo pienso que todo, absolutamente todo lo que nos sucede es una escuela. Es una escuela. Digo, no hay casualidad en el mundo, sí, causalidad, ok, pero casualidad y el universo es tan amplio y tan misterioso y tan conectado que, que todo lo que produce tiene una intención, ¿no? Para mí está como conectado con una intención muy transpersonal. Entonces, para mí no hay mal, yo creo en el puro bien, sin opuesto a un mal. Yo creo que todo es positivo, que todo está en un proceso de transformación que tiene como propósito algo muy luminoso, algo muy despierto, como la oruga tiene como propósito aparecer como mariposa. Entonces yo creo que estamos en eso y las crisis son necesarias, ¿no? Entonces yo estoy por atravesar, por aprender de lo que se nos propone, aunque sea muy complicado, pero yo pienso que esa es la escuela de la vida. Entonces la psicomagia propone un camino hacia enfrentar, mirar, atravesar. ¿Sí? Y también de repente cerrar los ciclos que corresponde cerrar, porque en el proceso, pues también de repente, si sincrónicamente se necesita cerrar, se cierra, ¿sí? Y se ayuda a que se cierre. La psicomagia no es como magia en el sentido de que yo voy a hacer caprichosamente lo que yo quiero, que no tiene que ver con lo que la vida quiere. Digo, si la vida no quiere, no quiere, y puedes hacer cualquier acto de psicomagia que no va a pasar. Entonces, yo lo que propongo es, yo puedo acelerar tu proceso, pero no puedo impedir que ese proceso se haga, porque ese proceso lo eligió la vida. Yo no te voy a ayudar a evadirte, a cerrar un ciclo antes de tiempo, antes de que tú hayas aprendido lo que necesitas aprender para realmente crecer y humanizarte en profundidad. ¿Ves? Entonces esto no es como, digamos, un manual de psicomagia, no es un manual de aprendiz de brujo para, 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 para dominar, ¿no?, a la vida y cambiar el destino. Ujú. Bien, al contrario, se alinea con el destino, se alinea con la vida, obedece a la vida. Y si la persona tiene que caer en una crisis profunda, va a caer en la crisis profunda. Y a veces, yo no lo digo, pero aconsejo ciertos actos para que la persona pueda atravesar la crisis que le corresponde atravesar, ¿no? Yo tengo una persona muy querida que acaba de atravesar una crisis fuertísima de 2 meses de depresión, así, pero fuertísima, después de haber hecho todo un proceso, ¿no? Entonces yo no dije, bueno, te voy a sacar de la depresión. Claro que no, porque según Jung, él hablaba ¿cómo se llama? El péndulo, ¿sí? Decía que cuando el movimiento va hasta su límite, llega a lo más y de ahí, ¡pum!, regresa. Entonces, a veces una persona tiene que caer en lo profundo, de lo profundo, de lo profundo, porque eso le está enseñando la humildad, le está enseñando el peso de la vida, durante ese tiempo se está pensando, viendo dónde la fregó, dónde limitó, dónde hizo daño, dónde se hizo daño, dónde fue negativo, dónde está prisionero de su ego y de repente de esa depresión
pues surge algo completamente nuevo porque surge el impulso de vida, ¿no? Y dice, no, pues aquí yo me voy a transformar y voy a cambiar a partir de este momento porque ya me di cuenta. Entonces, si yo le digo a la persona, bueno, te voy a hacer un acto para sacarte de la depresión antes de tiempo, es posible que le esté haciendo un gran mal, ¿ves? Ujú, Ahora, si la ujú, guío a que pueda atravesarlo de una manera más llevadera, pues también está bien, ¿no? ujú. Pero, pero a veces no es muy delicado. Eso lo decía Freud. Freud decía que hay ciertas depresiones, no todas, que son útiles para el proceso de curación, ¿no? De la cura. Entonces, Ahora, digo siempre eso tú, en cuenta. sí. Ahora tú decías que tú aprendías mucho también de la gente por Sí, escuchar y por entender procesos que también nos pasan a todos. Todos estamos viviendo en esta era, a todos nos tocan estos mismos temas, antes, después, durante. ujú, Eh, ¿Cuánta gente tienes conectada? Porque me imagino que también son pocos los que se atreven a dar el salto y abrir su, su corazón, su casa, su vida, y también muchos se conectan para aprender de otros, ¿no es cierto? Para escuchar y de repente por ahí están varios martes conectados, hasta que sí, dicen, bueno, me lanzo, la tiro. sí. ¿Cuánta gente tienes conectada? No sé, pero bastante. Hay mucha gente, miles, hay de todo el mundo y eso es muy lindo. De todos los países, sobre todo porque los hago en español, también los hago en francés y los hago en italiano. ¡Wow! Sí, ¡Qué sí. bueno! Eh, y, y bueno, digo, es un fenómeno porque yo estoy convencido de que somos una entidad colectiva. Eso es indiscutible hoy en día con las teorías de la física, ya lo sabemos. Somos un solo ser, una sola conciencia, un solo respiro. Lo que me pasa a mí de alguna o de otra manera, pues también te pasa a ti. Los temas que tocamos son arquetípicos, son de todos. Claro que hay, digamos, como en los mitos hay diferentes mitos, hay diferentes colmenas y digamos, pero todo eso está dentro de la Odisea, de la Iliada, es toda la mitología, los Upanishads, los Vedas, etcétera, ¿no? Es lo mismo. Entonces, escuchando a los otros, pues también las personas que no le entran, pues también se mueven. Sin embargo, lo que me he dado cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, en Francia les cuesta más. Es más difícil, mucho más difícil, como que yo les tengo que decir, por favor, es como que, por favor, los voy a ayudar. En América Latina no es lo mismo, hay como unas ganas de ponerse ahí, hay como un sentido de vamos a lavar la ropa juntos, está como, yo estoy respirando con las redes latinoamericanas una especie de aire de comunidad, de como un sentido que sea como racionalizado o que sea inconsciente, que dice, sí, hagámoslo juntos, ¿no? Tenemos ganas de hacerlo juntos y lo que yo pongo acá nos ayuda a todos. Entonces es como que yo. Entonces hay muchos más yo quiero, que en el otro digo, ¿quién quiere? Y nadie, es como un desierto. Pero se puede entender porque son diferentes culturas más individualistas, ¿no? Que todavía están en un proceso de entender pues que la cosa es colectiva y que nos corresponde como ponernos todos en juegos todos en juego por todos y todas, Ujú. ¿sí? Pero es muy lindo para mí cuando yo veo que las personas quieren participar y dicen me digo, hay algo en donde son conscientes de que lo suyo es lo nuestro. Y eso a mí me da mucho gusto porque ese es con el espíritu con el que hago las cosas, ¿sí? Y también pues con el espíritu en el que intento vivir hoy en día, ¿sí? Cada vez más alineado, lo más congruente posible, todo como que yo siento el respiro de los otros y de las otras en mi vida cotidiana. Eh, y intento en mi camino de crecimiento sentir esa presencia y de alguna manera generar todo lo que pueda para que a nivel también de mi respiración cotidiana eso entre en este campo.
Yo te agradezco este momento que tuvimos y también te agradezco en nombre de todos los que te siguen en Instagram y en redes por ese gran acto de amor que haces. Como tú dices, abriendo tu corazón, tu conocimiento, eh, toda tu sapiencia para poder ayudar al otro, que eso me parece el amor incondicional más puro, más importante que puede tener un ser humano para con el otro. Te agradezco mucho este momento Gracias, ha sido un gusto estar contigo. y te deseo lo mejor en lo que emprendas en este viaje que vas a hacer y en todo lo que hagas. Siempre estamos siguiendo tus redes y todo tu camino. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ti. Cuídate. Tú también. Hasta pronto. Bye.